Bienvenidos a Viernes de Cultura más Ciencia, ciclo de charlas organizadas por Explora Valparaíso, en conjunto con el Museo Funk de Viña del Mar. La iniciativa cuenta con el constante apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Técnico Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso, además de otras instituciones y centros de investigación científica de la región. Hola, soy Claudia López Moncada. Hoy día les voy a hablar sobre sistemas de información y democracia y voy a situar esta charla en un tópico más grande o quizás transversal a varias de las charlas que ustedes han estado viendo en el último mes, que es de ciberseguridad. Me presento primero, mi rol o trabajo actualmente, que soy académica de la Universidad Técnica Federico Santa María en el Departamento de Informática. Tengo un título profesional como ingeniera civil en informática de la Santa María, donde también recibí el grado de magíster en informática, y después de unos años me fui a hacer un doctorado en en ciencias de la información y tecnología en la Universidad de Pittsburgh, que es un doctorado donde lo que se trata en particular es cómo las personas tenemos una relación con la información y tratamos con información, y muchas veces eso es mediado a través de tecnología, pero el foco está entre las personas y la información. Y quiero agradecer el apoyo que tuve para desarrollar mi doctorado, tanto de Fulbright como de Becas Chile, y hoy en día harto del trabajo de investigación que yo hago está financiado por ANID en base a un proyecto Fondesit de iniciación, así como un proyecto MEC, que creo que es importante agradecer. Y en esta charla lo primero que quiero hacer es situar el trabajo del que les voy a comentar en términos de ciberseguridad y sistemas de información, y voy a partir por las definiciones de esto. Si bien hay varias definiciones de sistemas de información, voy a privilegiar esta definición, que es muy alineada a la definición de la política de ciberseguridad en Chile, que la define como la preservación a través de políticas, tecnologías y educación de la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad de la información y su infraestructura subyacente, para mejorar la seguridad de las personas online y offline. ¿Ya? Voy a tratar de descomponer un poquito esta definición y definir cuáles son aquellas propiedades de la información que queremos preservar según la ciberseguridad. Disponibilidad se refiere a que la información se puede acceder y usar cuando yo la necesite, si es que yo tengo autorización para accederla. La confidencialidad habla de que esa misma información, no esté disponible y no sea entregada ni a personas, ni a entidades, ni a procesos automatizados que no estén autorizados. ¿Ya? Entonces existe esta idea de que hay gente que sí tiene autorización y gente que no. Y además la integridad de la información se refiere a que esa información es precisa y es completa. O sea, tengo toda la información que necesito, pero además es una información fidedigna. ¿Ya? Pero la pregunta que uno podría hacerse aquí es, ¿de qué información estamos hablando? Y aquí es donde yo quiero introducir el concepto de sistemas de información, que desde la forma en que nosotros lo enseñamos en informática, una buena definición se ofrece aquí en uno de los libros que están ahí referenciados, que habla de que es un conjunto de componentes interrelacionados, y ya les voy a contar cuáles son esos componentes, pero que lo que hacen, y es donde vamos a poner el ojo ahora, es el recopilar o recuperar, procesar, guardar y distribuir información para dar soporte a la toma de decisiones y control dentro de una organización. Entonces, los sistemas de información, en general, la abstracción que nosotros hacemos es que existen entradas a lo que nosotros le llamamos datos en general, que se capturan en el sistema de información o se recogen en el sistema de información, y ese sistema de información hace cosas con esos datos, ¿ya? Los procesa, los categoriza, hace cálculos, los ordena y finalmente me da una salida, ¿ya? Y en base a esa salida, las personas que toman esa salida toman decisiones y de alguna forma cambian el entorno de ese sistema de información, cambian la organización, cambian la forma que toman decisiones. Y esos cambios de alguna manera retroalimentan
al sistema de información en un tiempo futuro, a donde el sistema de información vuelve a capturar datos, ¿ya? Y vuelve a hacer el mismo proceso, y ahí hay un proceso iterativo que se da por un tiempo, ¿ya? Y la verdad es que nosotros tratamos con muchos sistemas de información hoy día en nuestro día a día. Muchos tenemos Facebook, muchos tenemos un Twitter, muchos tenemos que hacer trámites en el sistema de impuestos internos. Hoy día muchos de nosotros tenemos que utilizar la comisaría virtual para poder tener permiso para salir en nuestra cuarentena. Y muchos de nosotros también necesitamos tener nuestros datos en el registro social de hogares, porque hoy día es posible que necesitemos apoyo del Estado, o en algún otro momento es posible que lo necesitemos, y tenemos que tener nuestros datos ahí. Y entonces aquí les quiero contar una abstracción que nosotros hacemos en informática que es bien importante, ¿no? Que habla de que el sistema de información tiene una relación con un dominio, ¿ya? Entonces existe un dominio, una realidad, un fenómeno en el que nosotros queremos tener un sistema de información que ayude a la gente en ese dominio a realizar ciertas tareas, ¿ya? Y en realidad lo que hacemos a la hora de modelar y de generar un sistema de información es que tratamos de alguna manera, tener una fotografía de esa realidad, pero no es una fotografía que tenga todo, sino que lo que de verdad tiene es una representación, una abstracción de la realidad en términos de datos e información. Entonces, una de las funciones principales de los sistemas de información es tener una representación de ese dominio, ya de lo que está pasando en ese dominio, del estado de ese dominio en este momento. Pero resulta que ese dominio no es un dominio estático, es un dominio donde las personas hacemos cosas, y ese dominio puede cambiar, ¿ya? Entonces voy a hacer un ejemplo con el banco, por ejemplo. Yo tengo cierto dinero en mi cuenta RUT, y el sistema de el Banco Estado lo que debiera hacer es tener una representación del dinero que yo tengo, o del saldo que yo tengo en mi cuenta RUT en cualquier momento del día, ¿ya? Entonces, si es que yo voy, salgo a la calle y gasto un poco de dinero en comprarme una galleta, lo que va a pasar es que en la realidad yo voy a tener menos dinero, y el sistema de información lo que debiera hacer es actualizarse para representar este nuevo estado del dominio donde yo tengo un poco menos de plata, ¿ya? También debiera pasar de que el sistema de información debería ser capaz de que yo, como usuaria, consulto al sistema de información el estado actual de la realidad, veo mi saldo, y entonces el sistema de información me debería dar información sobre mi saldo. ¿Ya? Yo puedo consultar y puedo obtener esa información. Y también lo que puede pasar, especialmente cuando los sistemas empiezan a automatizar ciertos procesos organizacionales, es que los mismos sistemas de información pueden empezar a cambiar la realidad. Entonces, por ejemplo, si es que se me ocurrió a mí sacar dinero de un cajero automático con mi cuenta RUT, voy a cambiar la cantidad, el saldo, mi saldo, porque saqué el dinero del banco, pero también el sistema de información va a ejecutar un proceso que dice, oye, cada vez que saca dinero del cajero automático hay que descontarle 300 pesos o lo que fuere, por el costo de esa transacción. Entonces ahí el sistema de información también cambia el dominio, cambia la realidad, porque ahora mi saldo es lo que sea que yo dejé en mi cuenta menos 300 pesos. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo conectamos ese concepto de ciberseguridad? Es que nos podemos preguntar si es que son ciberseguros los sistemas de información. Y eso significa preguntarse si es que la data o la representación que tienen los sistemas de información es íntegra, tiene representación precisa y completa de lo que está pasando. Si es que esa información está disponible a los usuarios que tienen autorización, y si es que esa representación además está protegida de quienes no tienen acceso autorizado a esa representación de la información. Y por último, también es importante recordar la última parte de la definición de sistemas de ciberseguridad, que habla de que si es que los efectos de ese sistema de información o las salidas de ese sistema de información mantienen la seguridad de las personas o no. Y entonces uno podría preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver con democracia? Y la propuesta que yo voy a hacer en esta charla habla de que más y más el ejercicio de nuestra ciudadanía está mediado por diferentes sistemas de información. ¿A qué me refiero con democracia? Voy a utilizar definiciones de la RAE al respecto. Lo primero es que es una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Otra acepción es que es una doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes, como es en el caso de Chile,
Y lo último es también una forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales con independencia de etnia, sexo, credo, etc. ¿Ya? Y lo último tiene mucho que ver con esta idea de que podemos ejercer nuestros derechos sin discriminación, ¿no? Que no hay algunos que pueden ejercer más derechos que otros, o que algunos tienen derechos y otros no. Y en ese sentido, la forma en que voy a proponer que veamos este tema es que los sistemas de información más y más forman parte de la forma en que nosotros ejercemos o hacemos democracia. Y en ese sentido creo que es importante decir que ya no, reemplacemos ese dominio abstracto por los roles fundamentales que tienen algo que decir en nuestra democracia. Y en particular voy a distinguir entre dos roles, entre una ciudadanía, que son los ciudadanos que tienen el poder y que confieren cierto poder a sus representantes, y también instituciones públicas que definen cuáles van a ser las políticas que vamos a considerar para vivir en sociedad bajo un mismo Estado, ¿no? Y también hay una relación entre la ciudadanía y esas instituciones públicas. Y en ese sentido, voy a distinguir entre tres sistemas o tres funciones que cumplen los sistemas de información respecto de la democracia que están bien caracterizados en la literatura. Lo primero es que se entiende en general democracia más allá del voto y que se ha hecho mucho esfuerzo en que los sistemas de información influyan en la forma en que nosotros participamos en lo que llamamos la esfera pública, que tiene que ver con tener una voz en lo que se discute públicamente sobre cómo debiéramos hacer funcionar nuestra democracia. Los siguientes son sistemas de información donde se apunta a lograr la transparencia y la rendición de cuentas desde las instituciones públicas hacia la ciudadanía. Y lo último habla de cómo los sistemas de información más y más están mediando la forma en que los servicios gubernamentales están llegando a la ciudadanía o pueden ser adquiridos por la ciudadanía. Y si es que hay algún efecto o alguna mediación de los sistemas de información en el ejercicio de los derechos de las personas. Entonces, en realidad, todos los sistemas que vimos recién, de alguna manera, tienen algo que ver con alguna de estas funciones. Lo que vamos a tratar de discutir en esta charla, o de conversar en esta charla, habla de que entonces, si es que estos son los roles de los sistemas de información en relación a la democracia, parece clave que nos aseguremos de que la información que manejan estos sistemas de información preserven las propiedades de información que a la ciberseguridad le importa. En ese sentido, podemos cuestionarnos si es que la información que tienen estos sistemas es precisa y completa, si es que está disponible a la ciudadanía y si es que está protegida de acceso no autorizado, así como también si es que es segura para todos los ciudadanos, ¿no? Y claramente la mirada tradicional de la ciberseguridad en realidad tiene un imaginario que es un poco distinto al que yo voy a tratar de proponer en el resto de la charla, ¿no? La idea de la ciberseguridad casi siempre viene con esta idea del hacker que va a tratar de atacar la integridad de los datos y nos va a mostrar datos falsos. O también va a atacar la disponibilidad, o alternativamente va a atacar la disponibilidad, y lo que va a hacer es que los datos no sean disponibles, que nadie pueda ver esos datos, sino que están como secuestrados, o que tiene acceso a datos para los cuales no tenía autorización para acceder, ¿ya? Y mucho de ese foco o ese enfoque de entender la ciberseguridad apunta a que se está tratando de atacar no solo el sistema de información, sino también a veces a las capas más cercanas hacia la red o incluso las capas físicas de la comunicación en la que se sostienen todos estos sistemas de información en Internet. Sin embargo, lo que yo voy a proponer desde el punto de vista de la democracia y la ciberseguridad es una mirada un poco menos tradicional, y que lo que busca es tratar de posicionar la idea de que es necesario también tener un cuestionamiento constante desde la ciudadanía respecto de los sistemas de información que se relacionan con la democracia. Entonces la pregunta básicamente es: tratemos de tener una lupa donde miremos los sistemas de información de hoy en día y nos preguntemos si es que la información que tienen es precisa y completa, si es que de verdad podemos accederla, y si es que sabemos que la accedemos y encontramos que hay errores, si es que de verdad podemos corregirla,
si es que tenemos información de quién de verdad tiene acceso a los datos sobre nosotros mismos y si es que sabemos que, quiénes están autorizados o no y si es que eso se cumple. Y finalmente, como les decía recién, también es importante cuestionarse si es que de verdad los sistemas están entregando resultados que aseguran o mantienen la seguridad de las personas y de todas las personas. Y eso es lo que nos vamos a dedicar en estas últimas diapositivas, donde voy a tratar de dar ejemplos respecto de la preservación de estas propiedades de la información en sistemas de información que son relevantes a la democracia. Y lo primero que creo que es pertinente hacer es distinguir entre las organizaciones que tienen información relevante a nuestra democracia, ¿ya? Que tienen sistemas de información que de alguna forma nos afectan como ciudadanos. Y en eso voy a distinguir entre el grupo pequeño de organizaciones que tienen sistemas de información que son privados, que casi siempre son extranjeros y que median mucho la participación en la esfera pública, la esfera pública en términos de nuestras opiniones y de la información que accedemos. Y con la cual después ejercitamos nuestra ciudadanía, ¿no? Y ahí en particular voy a enfocarme en Google y en Facebook, pero uno también puede hacer cuestionamientos respecto de los roles de otros grandes de la tecnología como Apple, Amazon y Microsoft. Hay también otras organizaciones que son las organizaciones del Estado, las instituciones del Estado que tienen sus sistemas de información para dar apoyo a la transparencia y la rendición de cuentas. Y hay sistemas del Estado y sistemas de privados también que median el acceso a servicios públicos y el ejercicio de los derechos, ¿ya? Y ahí uno podría mencionar cosas como el sistema de impuestos internos o la forma en que nosotros accedemos a nuestra salud y a nuestras pensiones. Y algo que es importante notar es que la mayoría de estos sistemas de información que acabo de mencionar funcionan como cajas negras para la ciudadanía. Entonces ahí las cambio de color aquí para hacer el punto, ¿no? De que nosotros sabemos que esos sistemas de información recopilan, procesan, guardan y distribuyen información. Sin embargo, la mayoría de las veces como ciudadanos, como usuarios, no sabemos cómo lo hacen, no tenemos idea de qué es lo que pasa acá adentro. Tenemos a veces acceso a mirar nuestros datos, a agregar datos, a editarlos, pero de repente nos sale un output, nomás una salida. Pero no sabemos exactamente cómo es que se ejecutan estas tareas, particularmente las que tengo aquí más en negrito. Y últimamente también existe la preocupación de que en algunos casos bien particulares donde estos sistemas de información utilizan ciertas técnicas o ciertos algoritmos de inteligencia artificial, particularmente uno llamado aprendizaje profundo o deep learning, pasa que tampoco los desarrolladores entienden qué están haciendo los algoritmos, solo saben que dan resultados que son casi siempre buenos, pero no se sabe deconstruir qué es lo que el algoritmo está haciendo. Entonces, esa idea de la caja negra incluso empieza a pasar al nivel de los desarrolladores. Y ahí se pone un poco más complicado el asunto porque de alguna manera nosotros estamos haciendo como un salto de fe en que los sistemas de información están haciendo las cosas correctamente aquí adentro, ¿ya? Sin embargo, hay casos o hay ya estudios que muestran que eso es cuestionable. Entonces voy a pasar por algunos de esos estudios y voy a comenzar por esta idea de la esfera pública y cómo los sistemas de información interfieren en eso. Y uno de los mensajes claros que hoy día están bien consensuados en la literatura es que en realidad lo que hoy día nosotros estamos viendo de la realidad respecto de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en los distintos lugares, ¿no? Suele ser mediado por sistemas de información que más y más nos personalizan información, nos dan información diferente a cada uno de nosotros. Y en ese sentido, es importante notar que, por ejemplo, los sitios más visitados en Chile en la última semana fueron el primero google.com, el segundo YouTube, que es de Google, el cuarto google.cl, Google, el séptimo Facebook, el décimo Wikipedia. Y voy a hablar en particular de Google y Facebook, que son como uno de los dos grandes de la tecnología hoy en día, y que es importante notar que a pesar de que nosotros parecemos creer que nos entregan información que es la mejor información, información que parece neutral, o parece como la información que es más importante. La verdad es que no es así, que no necesariamente nos entregan la mejor información. La verdad es que los algoritmos que están detrás de Google y Facebook están diseñados para capturar nuestra atención. Y en ese sentido,
lo que nos muestran es aquello que es más probable que a nosotros nos guste y no necesariamente aquello que es más preciso o la información que es más completa. ¿Y por qué hacen eso? Porque en realidad el modelo de negocio lo que está tratando de hacer es que nosotros hagamos clic y que eso, y hagamos clic en cosas que están, que tienen como publicidad. Y que, o que nosotros estemos harto tiempo mirando una página web y entonces estamos expuestos a publicidad por mucho rato, porque eso es lo que les genera ingresos. Y en ese sentido, una palabra clave que surge ahí es la idea de la personalización, y voy a hacer un ejemplo aquí, que es un ejemplo que sale en una de las TED Talks que estaba aquí referenciada, que habla de, de un ejercicio bien sencillo, que digo, hoy voy a buscar en Google algo sobre El Salvador. Esta es mi búsqueda que hice ayer en la tarde. Y lo primero que me muestra Google cuando busco El Salvador son un conjunto de lugares que podría visitar. Y le pedí a una de mis amigas que hiciera el mismo ejercicio en su casa, también acá en Viña del Mar. Y a ella Google, dado exactamente la misma búsqueda, le aparecen de verdad noticias. ¿Ya? Entonces, a la misma hora hicimos la misma búsqueda y a mí me apareció una búsqueda, un resultado de búsqueda personalizado que dice que parece que a mí me gustaran más los viajes o que tengo más chance de hacerle clic a los viajes, mientras a mi amiga le aparecieron las noticias, porque probablemente a ella le interesan más las noticias de El Salvador que la opción de los viajes. Por otro lado, esa personalización también se da en otros sistemas de información, en muchos de ellos, y en particular aquí voy a mostrar el de Facebook, o mencionar lo de Facebook, y que Facebook en realidad, la forma en que ordena el newsfeed, no lo definen personas, lo definen algoritmos, que es un conjunto de pasos que eventualmente genera una priorización de los resultados de todas las noticias o todas las historias que queremos ver en Facebook. Y lo que me muestra primero es aquello que es más probable que capture mi atención y lo más probable que yo le haga un me gusta. ¿Ya? Entonces, raya para la suma, lo importante aquí recordar es que la mayoría de los algoritmos que están detrás de los sistemas de información que más usamos, lo que están tratando de hacer no es darnos la información más precisa, más importante ni más completa, sino que en realidad ni siquiera nos están dando la última información, sino que lo que están buscando es aquella información que capture nuestra atención. Y en ese sentido, no necesariamente es la información completa ni precisa que nosotros estamos buscando. Algo también que mencionar aquí, que lo dejé un poco en el tintero de una de las diapositivas anteriores, es que parte de esta personalización o de los efectos de esta personalización ha hecho también que exista mucha propagación de noticias falsas, que pueden ser falsas porque la gente no sabe y las propaga igual, o pueden ser falsas porque la gente quiere de verdad propagar información falsa, o un grupo de gente quiere propagar información falsa. Y estos mismos algoritmos hacen que ese tipo de información se distribuya rápidamente, porque encuentran o la entregan a personas que son probables de hacer clic en esa información y también compartirla. En ese sentido, ahí hay un espacio para cuestionar sistemas de información que son muy masivos y que nos dan información, pero que nos dan información buscando no necesariamente la precisión ni la completitud, sino que el hecho de que nosotros interactuemos con esa información para obtener más ganancias. Y uno podría decir, ok, ya, quizás esos sistemas de información son complicados y lo que deberíamos hacer es concentrarnos en aquellos sistemas de información donde es la ciudadanía la que crea el contenido. Y quizás por eso sería un mejor lugar donde la participación en la esfera pública debiera darse de mejor manera. Y les voy a contar dos casos en que se han hecho esos esfuerzos que han sido semi-exitosos, uno muy, muy exitoso, otro no tanto, pero que están activos, y donde la verdad es que muchas de las cosas de los deseos sobre una participación más democrática en la esfera pública se dan, sin embargo, hay desafíos que todavía no se resuelven. ¿Ya? El primero va a ser Wikipedia, que seguramente ustedes han utilizado Wikipedia y es una de las primeras cosas que Google nos trae cuando uno busca un concepto, que es una enciclopedia colaborativa, que a estas alturas es la enciclopedia más grande del mundo y en términos de calidad es súper comparable a lo que son las enciclopedias británicas,
que solían ser como la mejor enciclopedia que había. Y Wikipedia, a diferencia de Facebook y a diferencia de Google, es un software o un sistema de información mucho más transparente, que además trata de lograr consensos entre la gente que edita. Así es que tiene varios valores que son súper interesantes como desde el punto de vista de sistemas de información. Y el otro sistema que es interesante también, y esta vez saltando de lo privado a sistemas del Estado, es un sistema que se llama el Senador Virtual, que es un sistema del Senado que en poco tiempo se va a convertir en un sistema del Congreso completo, donde la ciudadanía puede votar y comentar proyectos de ley. Y si bien estos sistemas son interesantes y valiosos para la esfera pública, hay algunos problemas. Entonces, uno de ellos es que, por ejemplo, Wikipedia en inglés es mucho más grande que cualquier otro Wikipedia. En particular, tiene 6,1 millones de artículos en inglés, mientras tiene solo 1,6 millones de artículos en español. Entonces, parece que la enciclopedia fuera mucho más grande en inglés. Y quizás el gran problema de esto es que en realidad de toda la gente que alguna vez se ha creado una cuenta en Wikipedia, solo el 0,3% de esos usuarios editan regularmente Wikipedia. ¿Ya? Entonces es un grupo muy selecto de gente el que está escribiendo Wikipedia. Y además de eso, muchos estudios han tratado de ver la diferencia de género entre o la brecha de género entre los editores en Wikipedia, y se sabe que en realidad Wikipedia está escrita por hombres. Entre todos los estudios se estima entre un 10 a un 20% el número de mujeres que son editoras, o el porcentaje de mujeres que son editoras, y por lo tanto al final del día lo que nosotros leemos cuando leemos Wikipedia es la visión de los hombres respecto de cada uno de los conceptos que están ahí disponibles, ¿no? Y en términos del senador virtual, si bien hay casi 300 proyectos de ley que han sido discutidos por la ciudadanía, la verdad es que solo el 0,7% de la población se ha registrado en este sistema, solo el 0,5% votó alguna vez y el 0,2% comentó. Y esto revela uno de los desafíos más grandes de los sistemas colaborativos respecto de la participación en la esfera pública, y es que existe esta idea o esta regla del 90-9-1, que significa si hay 100 personas que leen o que participan en un sistema de información, 90 de ellos solo leen. ¿Ya? 90% de nosotros solo leemos Wikipedia, pero nunca hemos editado nada. 9 personas, o el 9%, son contribuidores intermitentes. Por ejemplo, editan una vez en Wikipedia una falta de ortografía y después de 3 meses editan otra cosa y después de 6 meses quizás editan otra cosa. Contribuyen, pero contribuyen muy poquito. Y lo último es que en realidad el 1% o incluso menos que eso, nosotros aquí estamos viendo incluso porcentajes más chicos que eso, es solo el 1% de los usuarios los que de verdad construyen la mayor cantidad del contenido que nosotros vemos en los sistemas colaborativos como estos. ¿Y qué hace eso? Bueno, el gran problema de eso es que genera un sesgo de representación en el tipo de información que estamos accediendo a nuestros sistemas de información. Que en realidad la opinión que se captura del senador virtual es la opinión de un grupo súper selecto de nuestra población que se autoseleccionó para estar ahí. Y cuando vemos Wikipedia, entonces también estamos viendo la visión de un grupo súper pequeño de gente que decidió escribir esta enciclopedia, y en ese sentido hay un sesgo de representación bien grande en esos contenidos, porque cuentan las historias de esos grupos de gente y no de toda la variedad de gente que existe en el mundo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hay alguna solución, digamos, para esto? La verdad es que yo creo que hay algunas cosas que se pueden hacer. Uno es actuar sabiendo que la información que accedemos en muchos de nuestros sistemas de información tienen ciertos problemas, y hay que trabajar para tratar de corregirlos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Facebook y Google nos traen información muy personalizada y podemos que estemos viendo una burbuja de información donde toda la información que accedemos viene con unos filtros que lo único que hacen es traer información que probablemente nos va a gustar. Y si sabemos eso, entonces quizás podemos trabajar en diversificar nuestras fuentes de información y no descansar solamente en estas fuentes, en estos sistemas de información que nos llenan de filtros. Lo siguiente, o quizás como el siguiente nivel de organización para poder hacer algo al respecto, es abogar porque los algoritmos sean más transparentes y más controlables y poder utilizar esos controles, cosa de que esa personalización sea el tipo de personalización que yo quiero tener como ciudadano.
Adicionalmente, otras formas en que los sistemas de información influyen es que a veces nos dan apoyo a la transparencia y a la rendición de cuentas. Ahí es muy importante recordar la ley de transparencia que se promulgó en el 2009, que nos da derecho al acceso a la información pública, donde se definen los conceptos de transparencia activa y pasiva. Activa significa que las instituciones entregan información en términos de datos abiertos, y pasiva significa que si yo como ciudadano considero que falta información, que hay información que debiera yo tener y que no puedo tener, la puedo pedir, y las organizaciones deben contestarme en cierto periodo de tiempo finito y bastante corto. Um, y, eh, y ahí hay un caso súper interesante que se está dando hoy día, en que estamos cuestionando si es que la información que tenemos respecto de la pandemia es precisa y es completa, ¿no? Y conocemos que hay varios periodistas y expertos que están ejerciendo el derecho de ejerciendo esto de la transparencia pasiva para obtener más información que solucione los problemas que nosotros creemos que existen con la data que se está entregando. Otros esfuerzos importantes respecto a transparencia es los datos de la Biblioteca del Congreso Nacional, que no solo dan datos abiertos, pero además datos que son leíbles por máquina, y datos.gov.cl, que hoy día tiene casi 4.000 datasets, y que su dataset más popular ha tenido más de 18.000 visitas, cuando el siguiente ha tenido 8.000. Ahí hay una bajada grande, pero importante saber que estos sistemas existen. Y quizás ahí la pregunta que uno todavía se puede hacer es que si la información que está disponible en esas fuentes puede ser de verdad utilizada, y puede la gente incluso razonar sobre ella, si la puede usar y tomar decisiones, ¿no? Y en ese sentido la pregunta es, ¿está todo hecho ya que hay tanto esfuerzo en transparencia? La verdad es que yo creo que todavía hay un espacio para mejorar ahí. Hay mucho esfuerzo en que se liberen los datos, y eso está súper bien. Pero quizás hay un espacio para mejorar en robustecer el ecosistema que facilite el uso de esos datos por parte de la ciudadanía. Hoy día hay mucho dato disponible, pero hay harto trabajo que hacer en limpiar esos datos, en integrar esos datos. Una excepción súper interesante es lo que hace datachile.io, que muestra visualizaciones de datos integrados de los datos abiertos. Y por supuesto, otra excepción importante es el uso de la transparencia pasiva por parte de expertos y periodistas que cumplen este rol, ¿no?, de fiscalización de la data. Ya casi para finalizar, voy a hablar de cómo los sistemas de información median el ejercicio de los derechos, y después voy a dejar pendiente esta idea de los servicios públicos. En particular, hay muchos sistemas de información de muchas organizaciones, como los bancos, las ISAPRES, las AFPs, los seguros, que tienen representaciones de nosotros como clientes, como pacientes, como usuarios, y que al final del día automatizan una serie de procesos que eventualmente influyen en cómo nosotros podemos ejercer o practicar nuestro día a día, ¿no? Hay evaluaciones comerciales que dicen cuánto nos van a costar los créditos, cuán riesgosos somos como clientes o como pacientes, y eso va a definir cuánto nos va a costar nuestro seguro de salud, y muchos otros tipos de servicios. Y ahí es importante preguntarse si es que yo puedo acceder de verdad a los datos que tienen estas organizaciones de mí, y si es que encuentro que están malos, si es que los puedo editar o no. Y otra pregunta que uno todavía se puede hacer en este ámbito es pensar si es que las organizaciones o qué otras organizaciones tienen acceso a esos datos de mí como cliente, paciente o usuario. Y saber si es que quién tiene acceso, y si es que ese acceso es un acceso de verdad autorizado. Pues, y ahí uno se puede recordar de muchas cosas, ¿no? Como el hecho de que si uno va a la farmacia, esa farmacia sabe cuál es la ISAPRE con la que yo tengo una relación. Y lo último que voy a invitar aquí a cuestionarse, habla de si es que estos sistemas de información al final generan salidas que terminan siendo seguras o no para las personas. Y para hablar de eso voy a hablar de casos que se han estudiado en Estados Unidos y de los cuales yo no conozco trabajos hechos acá en Chile, que han mostrado que ciertos sistemas de información, como los que acabo de mencionar, a veces tienen efectos en las personas que terminan siendo discriminatorios. Y en ese sentido, voy a darles 3 ejemplos. Uno son, si es que uno busca ofertas de trabajo en Google, lo que se ha demostrado es que Google, a la hora de personalizar esos resultados, termina entregándole ofertas de trabajo con mejores sueldos a los hombres que a las mujeres, discriminando así los tipos de trabajo a los que las mujeres van a poder acceder, ¿no?, que van a postular.
En términos de vigilancia, y esto es bien importante de tener en cuenta acá en Chile porque hay algunas municipalidades que están tratando de hacer eso, se ha puesto bien de moda la idea de utilizar herramientas de reconocimiento facial. Sin embargo, hay harto estudio que muestra que existe una alta tasa de fallas en estos tipos de sistemas de información, que reconocen mal, básicamente, y en esa falla lo que ha pasado o lo que se ha demostrado es que muchas falla mucho más cuando estamos tratando con mujeres afrodescendientes. Y eso entonces le genera una discriminación contra ese grupo demográfico, ya que es más probable que las reconozcan erróneamente y por lo tanto las culpen de delitos o de comportamientos que no hicieron. El último ejemplo que voy a contar habla del sistema carcelario en Estados Unidos, que descansa mucho en sistemas de información, donde se ha demostrado de que predice erróneamente la probabilidad de reincidencia de las personas, sobreestimando la probabilidad de reincidencia de las personas afroamericanas y subestimando la probabilidad de reincidencia de las personas blancas, haciendo así que sea mucho menos probable que las personas afrodescendientes puedan optar a ciertos beneficios, mientras que las personas blancas tienen más probabilidades de que eso pase, de alguna manera aumentando el racismo en ese tipo de decisiones. Aquí hay unos ejemplos o unos casos de libros súper interesantes respecto de los efectos discriminatorios de los sistemas de información y particularmente cómo la inteligencia artificial podría estar reforzando eso, que los dejo ahí como recomendación. Y lo último que voy a hablar aquí habla de los sistemas de información que median el acceso a servicios públicos, y en ese sentido voy a mencionar este esfuerzo bien como claro que se está haciendo para digitalizar el Estado, donde ejemplos clásicos son el sistema de impuestos internos, en que Chile siempre está bien orgulloso de decir que más del 99% de las declaraciones de la renta se hacen a través de Internet. También está la comisaría virtual que hoy día estamos utilizando para tener permisos para salir durante la cuarentena, y el registro social de hogares que es un caso interesante en que hoy día está un poco en cuestionamiento, donde se ha dado un ejercicio de ciudadanía cuestionando las propiedades de la información que es bien importante de observar, ¿no? Donde una de nuestras diputadas denuncia que hay irregularidades en el registro social de hogares y según la parlamentaria hay muchas personas de comunas vulnerables que aparecerían con ingresos superiores a los que realmente reciben. Entonces ahí lo que está pasando es que la ciudadanía de alguna manera denunciado que la información que tienen este sistema del Estado no es precisa. ¿Ya? Y cómo fue capaz de hacerlo es porque podía acceder a la información y hoy día está reclamando poder editar esa información para que sea una información precisa de lo que está pasando. Y este es claramente un ejemplo donde el resultado del sistema de información o la información que tiene este sistema termina teniendo un efecto en las personas que es negativo. ¿Ya? Y por lo tanto, en ese sentido, es un buen ejercicio como de esta ciberseguridad en que la ciudadanía toma un rol activo ahí. Y uno podría decir, entonces, ¿vamos bien aquí? Yo diría que no, que aquí hay mucho espacio para mejorar, que sabemos muy poco de la información que tienen las instituciones sobre nosotros y que no necesariamente es fácil editarla. Incluso en este caso se han tenido que crear mecanismos para la edición o para solicitar edición de esos documentos, de esa información. Y en particular hay poca evaluación del impacto de los sistemas de información en las personas y tampoco de las causas de qué hace que esos impactos se generen, ¿no? Entonces, para finalizar, un mensaje como para la casa sobre ciberseguridad y democracia es que de alguna manera aceptemos que hay muchos sistemas de información que median la forma en que hacemos nuestra democracia y que la ciudadanía puede jugar y quizás debe jugar un rol en la ciberseguridad. Y ahí eso se puede hacer entendiendo los sesgos de la participación en la esfera pública, entendiendo que vienen con muy filtrada la información que nosotros tenemos acceso y tratar de reducirlos o combatirlos, a hacer más para facilitar el uso de los datos abiertos, y eso quizás es un rol que tienen que tomar las organizaciones de la sociedad civil y las mismas universidades.
Y mucho más organizadamente es necesario también abogar porque los sistemas de información sean más transparentes, sean editables en la medida en que sea razonable hacerlo, y que protejan nuestros datos y que sobre todo se busque la seguridad de las personas sin discriminación. Y en ese sentido voy a terminar con esta idea de cuáles eran los componentes de los sistemas de información que dejé en el tintero al principio. Y ahí quiero decir que quizás lo evidente de los sistemas de información es que hay tecnología que trata con datos y que lo que están haciendo es tratar de automatizar procesos. Pero es súper importante también uno de los componentes que somos nosotros, somos las personas que hacemos tecnología, pero también las personas que usan la tecnología. Las personas que usamos tecnología tenemos cierto nivel de agencia sobre los sistemas de información, y en ese sentido la invitación es a tomar un rol activo como ciudadanía, como usuarios, en el sentido en que podemos moldear el rol que tienen los sistemas de información en nuestras vidas y en nuestra forma de hacer ciudadanía. Y continuar abogando o incluso comenzar a abogar porque quienes desarrollamos y adquirimos sistemas de información que eventualmente afectan a la ciudadanía, debamos por como una necesidad incluso legal, quizás diseñar para garantizar la seguridad de las personas sin discriminación, y yo creo que ahí hay un trabajo importante que hacer en términos de que esta toma de decisiones no se haga solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que desde un punto de vista más multidisciplinario que entienda cuáles son los efectos de la tecnología en las personas. Y con eso voy a terminar. Quiero agradecer su tiempo y les dejo ahí mi contacto en mi correo electrónico del Departamento de Informática de la Universidad de Santa María. Muchas gracias.